5 revelaciones de parte del Señor. Amados hermanos de Él Regresa, que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas y la de todos los que leen esta página. Mi nombre es Erix Manzano, pastoreo una pequeña iglesia en el departamento de Copán, en Honduras. Quiero compartirles algunas revelaciones de parte del Señor que he recibido durante estos meses del 2015. He estado esperando compartirlo, pero como veo que el tiempo va rápido, lo mejor es darlo a conocer para que los propósitos que tiene el Señor con ellas se cumplan. Así que he tomado un tiempo para escribirlas, léalas y examínelas. Son escritas para ser de bendición. Las palabras y las visiones que he recibido son las siguientes. 1. Primera visión, voz audible. Viene un gran temblor de tierra. Y mis hijos gritaran y clamaran a mí. Estas fueron las palabras que escuché de parte de Dios estando en oración a las 10 de la mañana en el templo, el día 02 de enero del presente año 2015. Era un diálogo tipo conferencia que se estaba dando en el mundo espiritual. Comentario: sin duda alguna el asteroide está por caer. La geografía de la Tierra cambiará en gran manera. Los anuncios de advertencia sobre los juicios de Dios son continuos y están siendo revelados, de manera especial a los que están buscando el rostro de Dios. La razón es porque estos juicios serán inmediatos, ocurrirán en poco tiempo y Dios está comunicándolo para que toda persona que escuche el llamado se vuelva a Él, en arrepentimiento y santidad. Alrededor del mundo Dios está revelando estas cosas a una cantidad considerable de personas, pero es lamentable que muchos hacen caso omiso a los mensajes de Dios, que son dados para la preparación espiritual. Joel 2:28, Job 33 2.13-16. Además, estas cosas serán repentinas y muchos no tendrán tiempo de escapar preparándose en arrepentimiento. Aunque la Biblia afirma que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3.9. Son demasiadas las personas que han endurecido su corazón por la actitud pecaminosa a la que se aferran cuando experimentan sufrimientos, o están bloqueadas sus mentes por ideas diferentes. Los sufrimientos que endurecen a unos, sensibilizan a otros. Es necesario tomar una actitud correcta hacia Dios frente en la adversidad. La manera de ver los tiempos y las cosas por parte de las personas no cristianas es diferente a como Dios lo ve, porque ignoran a gran escala lo que Dios dice en la Biblia. Pero también es lamentable saber que hay una gran cantidad de creyentes que tienen un conocimiento básico o amplio de la Biblia, pero que por falta de una devoción profunda con Cristo y el Espíritu Santo quien revela las cosas por venir, JN 16.13, tienen poco discernimiento de los tiempos. De tal manera que en la iglesia casi en su totalidad se escucha un silencio profundo e inquietante. En cuanto a los juicios de principios de dolores y el arrebatamiento de la iglesia, por el mucho afán, por desviar la mirada de las cosas del cielo y ponerlas en las terrenales, cayendo en los errores señalados por el apóstol Pablo, en Fil. 3.18-19, y han hecho caso omiso a sus instrucciones, lea Col. 3.12. A causa de esto no pueden discernir los tiempos, cosa que también el Señor reprochó a la gente de su tiempo desenmascarando su hipocresía, en Mt 16.23. Mayor que de manera que la cosa más importante y urgente que la iglesia del Señor Jesucristo debemos hacer es, buscar desesperadamente el rostro del Señor, Sofonías 1.23, 2.13, 2 Crónicas 7.14, Isaías 26.20. Como usted puede leer en los versículos anteriores, el primero habla del decreto que ya está comenzando a cumplir, el segundo, nos habla de cómo prepararse, el tercero, habla del perdón y la restauración del que se humilla y el cuarto, habla del único refugio ante los juicios que es la presencia del Señor en oración. Porque solo de esa manera la gente aprenderá a vivir en obediencia a Dios, Isaías 26.9. Personalmente puedo testificar que el Espíritu Santo me hace sentir la urgencia que hay en el corazón de Dios por su pueblo y del limitado tiempo que tenemos. Hay una batalla fuerte en el mundo espiritual por las almas. Nosotros claramente sentimos la presión y la resistencia como siervos del Señor. Es necesario aferrarnos a la palabra divina y seguir constante la guía del Espíritu Santo. Tomando día a día toda la armadura de Dios, Efesios 6 2.10-18, y usando como fundamento en la guerra espiritual, la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto de sustitución y redención del alma. Cada día que pasa se intensifica más la guerra, hay grandes choques de verdad y de poder. Los juicios vienen para purificar el remanente y levantar la nueva generación. Así en el juego de la prueba la iglesia se prepara para recibir a su rey.
Iglesia, vestidos del Señor Jesucristo hemos vencido, vencemos y venceremos. Así que, somos más que vencedores en Cristo Jesús. 2. Segunda, visión del arrebatamiento. Me miré en la visión en un lugar diferente al que vivo. Miraba que los días para los cristianos eran difíciles. Me miraba que huíamos porque había persecución y el sufrimiento que se podía percibir era grande. En un momento llegué a un salón que estaba vacío pero luego se llenó de gente y yo lloraba con desesperación y decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y luego me arrodillé y clamaba a Dios, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? Me sentía con la boca seca y que apenas podía hablar y orar. El cielo se veía opaco o gris, era extraño, se sentía un ambiente de desconfianza en las personas. De pronto escuché a un hombre decir, peguémosle un tiro a ese. Yo no le hice caso, solo miré para el cielo y vi cómo se abría y miré en la altura de los cielos allá muy lejos de las nubes un lugar tan glorioso que yo no podría describir en palabras, es parecido a una foto de portada que hay en esta página del Regresa. Mire luego la gente que estaba alrededor, cuando volví a ver el cielo ya se había cerrado aquella área donde se había abierto. Pero me quedé por un momento viendo aquel cielo un poco más oscuro que gris, cuando de pronto se volvió a abrir y luego solo sentí que mis manos se alzaron hacia arriba y empecé a volar. Llevaba las manos extendidas hacia el cielo. Luego en la siguiente escena, me vi que había llegado a un lugar, iba por una calle como en una ciudad, pero la gente caminaba. Encontré a un joven bien alegre y le extendí la mano y lo saludé. Luego miré que se fue a un lugar de reunión como si fuera un culto que se estuviera desarrollando. Mientras tanto yo pensaba, este es un ángel del Señor, y decía yo entre sí, ocurrió el arrebatamiento. Y me quedé mirando a aquel joven que ponía la mano derecha en el edificio donde estaba la reunión y con la otra movía la mano como cuando uno dice adiós, diciendo en alta voz, adivinaste. Como diciéndome, lo que piensas es verdad, soy un ángel y la revelación es del arrebatamiento. Y cuando yo seguí caminando en la calle desperté. Tenía una sensación de paz y a la vez de urgencia en la preparación que debemos tener para ese día. Mayor que una cosa sí me quedó claro, que los días previos al arrebatamiento de la iglesia serán días muy difíciles. Y otra, que por la grande misericordia del Señor me llevará a su reino eterno, al cielo. Gracias, Señor, por tu grande amor. 3. Tercera visión, el traslado de Elías. En esta ocasión estaba en la visión al aire libre, entre los cerros o montañas, y estaba enseñando una lección objetiva a los que me escuchaban. Les hablaba diciendo, les voy a decir cómo fue el arrebatamiento de Elías. Luego les señalaba hacia otro cerro alto, y lo glorioso era que miraba a Elías de espaldas en la montaña y se miraban las montañas y el cielo a lo largo. Era grande la manera de ver las cosas, y continué en la enseñanza diciéndoles, así fue, miren allá, aquello que se ve es donde se va a ir Elías. Había algo especial, primero eran las palabras que salían de mi boca, luego aparecía lo que estaba diciendo en la enseñanza. Entonces vi una cosa como carroza, no vi caballos en sí. Solo podía ver una carroza brillante, como con llamas de fuego, que se acercaron a la montaña donde estaba Elías y lo arrebató llevándolo al cielo. Luego lo que vi fue espantoso, el cielo se puso negro, negro. Miren. No solo daba miedo, sino terror. Jamás en mi vida he visto el cielo así. Ni en la peor tormenta que he visto en mi vida. Era un color negro bien marcado y se sentía una sensación horrible de espanto y terror. Mayor que esta tercera visión al parecer significa, que cuando la iglesia sea arrebatada tipificada por Elías, vendrán grandes tinieblas al mundo físico que hablarán de la realidad espiritual que experimentará la humanidad que se quede. Yo le puedo testificar, que no desearía estar en este mundo en esa condición ni siquiera 5 minutos. Ruego a las personas que nos leen que si no se han puesto a cuentas con el Señor Jesucristo, reconciliándose, que lo hagan lo más pronto posible. Él le ama profundamente y no quiere que te quedes, ni que te pierdas. Puedes leer el pasaje que habla del traslado de Elías en 2 de Reyes 2:2.1-11. 4. Cuarta visión, ángeles en forma humana. En esta preciosa visión me encontraba en una casa. Al parecer, yo habitaba la casa. Y desde la casa yo miraba los equipos de ángeles que salían en grupo. Unos los miraba en edificios como en la segunda planta o nivel. Mire otro grupo que se desplazaba como en misión. Yo los miraba y les levantaba la mano saludándolos y ellos percibían instantáneamente las intenciones de mi corazón y las señales que les hacía con las manos, aunque estuvieran cerca o lejos, inmediatamente ellos respondían de la misma manera. Porque en mi experiencia en el reino espiritual en Cristo,
Veo que hay un conocimiento y comunicación sobrenatural inexplicable en nuestros términos, que aún cuesta poner en palabras lo que uno ve, siente u oye, y todavía uno no lo describe todo, como se dice a todo color, como si palideciera al expresarlo en palabras humanas. Luego me presentaron una gran cantidad de ángeles desfilando uno tras otro en forma humana, diferentes perfiles humanos. Los miraba frente a mi casa como en la grama en vivo, pero a la vez como en una pantalla de televisión pasaban los perfiles o rostros de diferentes tipos. Así como nosotros somos diferentes los unos de los otros en la fisionomía. Miraba cómo me los presentaban en instantes los rostros. Era algo muy bonito y a la vez espectacular. Como si estuvieran presentando por la pantalla de la televisión los perfiles de los equipos de fútbol antes del partido. Es algo impresionante, saber que Dios tiene tanta gracia y bondad de darnos a conocer estas maravillas. Entiendo que Él nos ama profundamente, más allá de lo que podemos comprender. También miraba como un equipo de ángeles adoraban a Dios con un tipo de danza, se movían de un lado a otro, levantaban las manos adorando a Dios. Por último, llegó uno de los ángeles a la puerta de la casa, entró y yo estaba en la cama, miré la almohada, cabecera, y de alguna manera con gestos y palabras que no puedo expresar me dijo y comprendí que orara por la iglesia. Empecé a hacerlo dentro de la visión. Cuando desperté, dediqué un momento a orar por mí y la iglesia y fue un momento maravilloso que pasé con el Señor. Pero tenía mucho sueño, por eso no oré mucho tiempo. Mayor que con esta visión el Señor me ha mostrado que Él ha enviado gran cantidad de ángeles que están a disposición de su iglesia. Ev 1.14. Solo se necesita clamar al Padre en el nombre de Jesús, tanto para ejercer nuestro servicio a Dios, como en la batalla espiritual. Nos son de gran necesidad y más ahora por los días que se avecinan. Usted y yo podemos encontrarnos con ángeles en forma humana y sin saberlo. Ellos se presentarán en distintas circunstancias muchas veces como personas normales, pero son ángeles que están cumpliendo misiones específicas asignadas por el Señor. Pero también la gran necesidad que existe en este tiempo de orar por toda la iglesia del Señor alrededor del mundo, para que estemos preparados para librar la guerra final de la iglesia que será arrebatada. Y almacenar oración en los cielos para los que se quedaran lamentablemente. Esto nos duele. 5. Quinta Billón, viene una gran guerra. En esta última visión que les escribo, estaba yo en un escenario en el cual miraba hacia el Oriente Medio, miraba la tierra desértica. Frente a mí miraba un gran edificio, una gran mansión, tenía una puerta muy grande. Y yo estaba a punto de entrar por ella. Cuando miré hacia el Oriente Medio y vi que se levantó un viento tempestuoso, un viento bien fuerte. Lo extraño es que soplaba de la tierra hacia arriba el espacio, y levantaba arena y polvo con gran fuerza. Luego yo di pasos para entrar al edificio cuando escuché una voz que dijo como en un parlante gigantesco, viene una gran guerra. Solo sentí que entré al edificio. Lo que el Señor revela aquí es que está por estallar la Tercera Guerra Mundial. Sabemos que es por los intereses egoístas de las naciones y líderes mundiales a causa de la ceguera producida por el pecado en la humanidad, que nunca quiso reconocer al Señor Jesucristo como tal y a las Sagradas Escrituras, la Biblia, como norma de vida. Ellos en plena rebelión contra los postulados de Dios para salvación de la humanidad, están y estarán haciendo el hoyo de su propia destrucción en que caerán, Salmo 9.15. Tal y como el Señor lo dio a conocer por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento. Pero, para ese tiempo la iglesia estará haciendo su entrada al cielo, porque grande y poderoso es el Señor quien nos salva. Pero estamos por ver cosas que todavía impactarán. Tanto en los límites de la ciencia, como en la descomposición social, en lo político, religioso, en la tierra y en el cielo. El miedo se apoderará de la humanidad. En cuanto a la guerra, se puede oír en el mundo como los tambores de la Tercera Guerra Mundial resuenan fuertemente. Las señales de la venida de Cristo por su iglesia en las nubes se pueden ver muy ampliamente. El mundo estará en caos, pero será fuertemente sacudido en el tiempo del arrebatamiento. Te esperamos, Señor. Ven por nosotros. Con amor en Cristo les he escrito. Que les sea de bendición.